Buenas tardes. El concepto materialista de la historia descansa en la idea principal de la historia como un desarrollo de formas económicas, sociales, es decir, en comprender la vida como producción, fundamentalmente, como la producción en relación a nuestras necesidades. Por lo tanto, el conocimiento, por ejemplo, es una respuesta a las necesidades concretas del hombre. El desarrollo de la ciencia y la técnica también lo es. El arte también lo es. La superación de las formas místicas hacia las formas más racionales también resignifican esta idea de la historia como desarrollo de formas económicas, sociales y de la vida fundamentalmente como una producción. La producción material es la economía, el factor principal de la vida social. En este sentido, el materialismo histórico se revela como una posición materialista economicista de la filosofía. Y nosotros no estamos enteramente de acuerdo con eso. Reconocemos la condición principal, material de toda necesidad humana, pero sin embargo, acentuamos nuestro estudio más bien direccionado al estudio de las formas que son la expresión de ese sujeto cultural, de ese sujeto histórico, que es el hombre a través de su desarrollo cultural, no solamente económico, sino cultural, o de exploración de las formas culturales, de las cuales una de ellas es la economía, pero no el resto. Nuestro modo de ser, creemos nosotros, se corresponde más bien con el sentimiento oceánico, en el sentido que decía Freud, de un sentimiento oceánico que nos precede, que va junto con nosotros, que nos inaugura en la vida. Y este sentimiento oceánico es una percepción de la infinitud, una percepción de sentirnos parte de algo que es infinito dentro del universo. Nosotros creemos que no solamente entonces la condición material es el inicio de toda cultura, sino muy por el contrario, que toda cultura tiene entre sus formas, la forma económica, pero también que en general la construcción cultural es una especie de respuesta de sublimación. La cultura es la respuesta para eludir a la frustración que el sujeto tiene ante la experiencia del mundo exterior. Es el ser frente al devenir, frente a la posibilidad, la mera posibilidad de ser dentro de sus propias contradicciones, dentro de esa percepción de infinito o de infinitud, ante la cual el sujeto se percibe como la nada, como una parte de esa nada, o como infestado, en términos sartreanos, como infestado por esa nada, por ese no ser que le acontece. Entonces, explora la cultura como un modo alternativo de satisfacer y dar respuesta a la frustración ante el mundo externo, ante la totalidad. Y ello es un proceso, como hemos dicho ya, eh, hablando de Marcuse, por ejemplo, cuando nos referimos concretamente a la tentativa de vivir la sublimación como una compensación ante la angustia existencial, ¿no? Entonces, decimos que
En esto hemos visto nosotros, hemos podido recorrer determinadas formas que en su inicio han sido estas plantillas que les mostraba anteriormente y que las podemos resumir ahora en este momento en estos conceptos que he tratado de vertir en esta nueva en este nuevo cuadro de Filmina. Nosotros hemos visto Filminas en donde hemos aludido al concepto materialista de la historia, a la historia como desarrollo de las formas económicas, sociales y a la vida como producción. En definitiva, nos hemos manejado dentro del marco del materialismo histórico, del marxismo. Pero, sin embargo, ahora en este momento, de alguna forma, nos apartamos un poco de ella, sin negar el aporte del marxismo, pero para adoptar una visión de la filosofía de la historia que tiene más que ver, como decíamos en otras presentaciones, tiene mucho más que ver con la morfología comparada, con una morfología comparada dentro de la historia, más que en la reducción de la historia a un solo factor, como sería el de la materia y de la economía. En esta plantilla, donde nosotros hablamos de las clases y el Estado, porque vemos que la construcción del Estado es una construcción cultural y le responde a los intereses, es decir, al condicionamiento de la necesidad y a los intereses materiales, productivos, económicos, de las clases que configuran la clase, porque la clase se configura desde la propiedad privada, desde esa concepción de apropiación. Vemos que estos dos conceptos se vinculan, se correlacionan. El factor principal de la vida social es la producción material. Y hasta allí seguimos dentro del mismo materialismo histórico. Las clases sociales son grandes grupos de hombres que se distinguen por el grado de participación dentro de la apropiación de los medios de producción. El lugar que ocupa uno como clase lo ocupa en tanto que tiene proximidad o lejanía respecto del poder de manejo, del poder que tiene sobre los medios de producción. El régimen de la comunidad primitiva, un poco haciendo historia, tiene una forma vincular de convivencia humana, la gens. Acá encontramos como unidades evolutivas que son generatrices de la misma sociedad de nuestros días. Es decir, el paso por la gens, por la tribu, es decir, por el vínculo de consanguinidad, la fusión de varias tribus que debilita el vínculo de sangre y da lugar al pueblo. El pueblo es algo así como una forma de percibir, sentir, actuar, pensar de un mismo modo. Ya no es el vínculo establecido e indicado por la sangre. Es algo que construimos. Los lazos vinculares ya no son de parentesco, sino de comunidad de lenguas, de territorio y de cultura. Es decir, tienen un origen social histórico. Aquí es donde empieza a actuar ese sujeto histórico, ese sujeto que hace la historia y que es el sujeto cultural. En la época en que el régimen capitalista pone fin al feudo y origina mercados, aparecen las condiciones para la conversión del pueblo en nación. Ahora la nación pasa a ser la comunidad de hombres con un ideal de ser. O sea que desde la tribu, la gens, hemos pasado al pueblo y desde el pueblo se configura la nación. Finalmente, y ya dijimos como dentro de la conformación primaria de la nación estaba esa cultura feudal que establecía los primeros modos
estamentales de diferenciación entre un sector social y otro. Entonces, aquí vemos como el Estado burgués, que supera la superación de alguna forma de esa nomenclatura que se establecía dentro del feudalismo como doble estándar, o el estándar de los estatus, el estatus del clero y el estatus de la clase guerrera. Bueno, esas formas dan lugar a la intromisión de otra por la mera transformación, no solamente por la mera transformación económica que hay en la evolución del tratamiento del campo al de la ciudad, no solamente de la economía rural a una economía urbana del mercado, sino más allá de eso por una reconfiguración y un nuevo concepto de mundo. Hay una nueva relación del hombre para con el mundo, y esa nueva relación es la que nosotros creemos que es dominante en esto, más allá de reconocer el condicionamiento material de la economía, ¿no? Y por supuesto, del campo productivo. El Estado burgués es una expresión concreta del régimen capitalista. Adquiere distintas formas: la monarquía constitucional, la dictadura fascista, la república democrática, pero siempre es una herramienta de la alta burguesía, y en eso estamos totalmente de acuerdo con el materialismo histórico, que es un instrumento para la alta burguesía que desde el servicio del Estado termina justificando esa desigualdad. Y hasta allí estamos muy de acuerdo. Bueno, vamos a quedar en este punto, en donde vamos a volver ya sobre el Estado como instrumento de dominación de clase. El Estado como una herramienta para las clases que de alguna forma tienen que justificar desde un ideario, desde una concepción jurídica, filosófica y jurídica, la desigualdad. Pero eso será otro punto. Por el momento dejamos establecida esta diferenciación con el materialismo histórico, en tanto nosotros nos refugiamos en las construcciones y las formas orgánicas que intervienen dentro de la cultura y que exceden el condicionamiento material y productivo, si bien lo consideramos también una variable de mucha importancia para explicar el proceso histórico, aunque no suficiente, ¿no? Bueno, nos estamos encontrando a la brevedad.